Muy buenas noches, muy bien. Recibo un cordial saludo de Finanzas y Gobierno Digital. Bien, vamos a iniciar esta capacitación, la cual es desarrollada en la modalidad virtual. Recuerden que Finanzas y Gobierno Digital es una empresa formal, es una marca registrada en la SUNAR de la ciudad de Lima. Bien, entonces vamos a empezar. Para esto, recuerden que todos los participantes tienen, que instalar en su unidad C el demo SIAF, ¿no? Este es un requisito indispensable para que puedan aprovechar las clases, ¿no? Para que puedan practicar. Esta es una condición dentro del curso, ¿no? Entonces el participante va a recibir las clases virtuales en tiempo real, pero tiene que instalar su demo y practicar los casos prácticos que vamos a ir mostrando en cada sesión. ¿Correcto? Entonces, para eso, nosotros de manera virtual, de manera electrónica, vamos a instalar en sus máquinas el demo SIAF, ¿no? Entonces vamos a darle clic aquí, ¿no? Como yo lo hago, es como ustedes lo van a hacer. Y en este SIAF cliente que se le llama, ¿no? Cuando está instalado en sus computadoras, se llaman SIAF cliente. Entonces, para poder comenzar a utilizar el SIAF, ustedes deben utilizar este icono que yo estoy señalando ahora, ¿no? El SIAF main. Entonces, donde ustedes vayan, a los gobiernos locales o un gobierno regional o gobierno nacional, ustedes van a encontrar siempre este icono, ¿no? El famoso SIAF main, ¿no? Entonces le vamos a dar clic al SIAF main y entonces el sistema nos muestra esta primera ventana. Verán, es una primera ventana, dice Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público, ¿no? Entonces, si ustedes a la institución pública que vayan, van a encontrar esta primera ventana y en esta primera ventana nosotros podemos modificar el año, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el año 2017, ¿no? Si nosotros quisiéramos cambiar al año 2016, 15, 14, ¿no? Porque algunas veces necesitamos revisar la información de años anteriores. Por ejemplo, estoy en el 2017 y si necesito revisar la información del 2016, por alguna razón, vengo aquí y le doy, ¿no? Y cambio de año, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya estamos cerca al 2018. Entonces vendríamos con este botoncito que está aquí, le doy clic y ya estoy en el 2018. ¿Ok? Por lo pronto nos vamos a quedar con el 2017, ¿no? Entonces todos los alumnos tienen el mismo SIAF, ¿no? Y para poder acceder vamos a ingresar con el usuario SIAF y la clave SIAF, ¿no? Entonces tienes usuario SIAF, clave SIAF y le damos a aceptar. Invítame agüita. Cuando le damos a aceptar, entonces el sistema SIAF muestra esta segunda ventana. Y en esta ventana
tenemos este más, ¿no? Entonces cuando le damos clic al más, el sistema nos muestra los módulos que componen el sistema CIAF, ¿no? Entonces vamos a ver que está el módulo administrativo, que es el que tenemos aquí, el módulo presupuestal, el módulo contable, el módulo de control de pago de planillas y otros módulos más. En el caso del módulo administrativo, solo vemos que tiene un solo nivel, ¿no? Esta es la unidad ejecutora. Aquí vamos a encontrar al tesorero y las operaciones de tesorería, ¿no? Aquí vamos a encontrar el girado, el pagado, las rendiciones de cuenta, las devoluciones, ¿no? Desde luego también vamos a encontrar las certificaciones, los compromisos anuales, los mensuales, ¿ok? Entonces, esto se llama el módulo administrativo, ¿no? Aquí las oficinas de logística van a registrar los bienes y servicios que han adquirido, ¿no? Acá vamos a encontrar los pasajes, vamos a encontrar los útiles de escritorio, vamos a encontrar el combustible y demás, ¿no? Por eso se llama módulo administrativo. El administrativo es el que utiliza el presupuesto y las finanzas, ¿no? Porque recuerden que en la gestión pública tenemos presupuesto y finanzas, ¿no? Presupuesto es la estimación de ingresos y de gastos para un ejercicio fiscal, ¿no? Por ejemplo, para el 2018 yo tengo una estimación de ingresos y gastos y de metas que alcanzar. Muy bien. Entonces, eso es el administrativo respecto al presupuesto. Pero también en el administrativo están las finanzas. ¿Y qué son las finanzas? Bueno, las finanzas son el dinero, los soles que respaldan un presupuesto, ¿no? Entonces decimos que aquí está el uso del presupuesto y las finanzas. Entonces, cuando hablamos del uso del presupuesto, hablamos de la fase de vengado. Y cuando hablamos del uso de las finanzas, hablamos del girado y del pagado. ¿Ya? Entonces, en el módulo administrativo está la ejecución del presupuesto y de las finanzas. El presupuesto a través de la fase de vengado en el gasto y en el caso de los ingresos recaudados, la fase recaudado, ¿no? Entonces tenemos, repito, por el gasto, ¿no? Por el gasto tenemos los devengados y por los ingresos los recaudados. Y en el caso de las finanzas, o sea, el uso de los soles que están en el banco, ¿no? Ahí tenemos el girado, el pagado, las devoluciones y las rendiciones, ¿no? Entonces seguramente ustedes nos se están preguntando
¿Y dónde están las certificaciones? Bueno, las certificaciones están lógicamente en el módulo administrativo, pero las certificaciones no se consideran la ejecución presupuestal, ¿ya? Entonces, no se consideran la ejecución presupuestal. Entonces, como no se considera la ejecución presupuestal, entonces se considera como una etapa en la cual se realiza la reserva del presupuesto y las finanzas. Bien, entonces ese es el módulo administrativo, ¿no? Entonces, ¿quiénes participan? Los tesoreros, las oficinas de logística, registrando órdenes de compra, órdenes de servicio, las oficinas de recursos humanos con las planillas de remuneraciones. Aquí también vamos a encontrar a la oficina de contabilidad con el pago de los viáticos, ¿no? Entonces, esto funciona así, ¿no? El módulo administrativo, que es el que tenemos aquí, ¿no? Entonces, aquí está el compromiso, acá está el devengado, girado, pagado, rendiciones, certificaciones, compromiso anual y compromisos mensuales. Ya, acá entonces el módulo administrativo, pero también tenemos el módulo presupuestal. En el caso del módulo presupuestal, vamos a encontrar que el módulo presupuestal tiene dos niveles. El nivel pliego y el nivel unidad ejecutora, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre pliego y ejecutora? ¿Cuál es la diferencia, no? ¿Cuál será la diferencia? Los dos son presupuestos, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Entonces, en el caso del pliego, a ver, el pliego, eh, ¿quién representa el pliego? El gobernador regional, el alcalde y el titular de pliego en el gobierno nacional. Ese es un pliego, o el representante, ¿no? Para que se tenga una idea. Entonces, el alcalde, el gobernador regional y titular de pliego en el gobierno nacional son los únicos autorizados a decidir en qué se gasta el presupuesto. ¿Ya? Ni siquiera el jefe de presupuesto, ¿no? El jefe de presupuesto finalmente no decide en qué se gasta el presupuesto, ¿no? El que decide a través de los documentos como el plan operativo, el plan estratégico, el plan de desarrollo concertado o el PCEN, son los que deciden en qué se va a gastar el presupuesto, en qué actividad se va a gastar el presupuesto, ¿no? Entonces, por eso tenemos el pliego y tenemos la ejecutora, ¿ya? Entonces, en el pliego, ¿de acuerdo? En el pliego, ¿qué va a suceder con el pliego? El pliego va a recibir las propuestas de modificación al presupuesto. ¿Quién registra las propuestas de modificación al presupuesto? ¿Quién registra esas propuestas de modificación? ¿Quién las registra? Las registra la oficina de presupuesto de la ejecutora. ¿Ya? Entonces, una oficina, por ejemplo, a ver, imaginémonos Cajamarca. El gobierno regional Cajamarca es el pliego, por ejemplo, ¿no? Y su ejecutora está en Jaén, ¿sí? Entonces, en Jaén hay una oficina de administración y hay una oficina de presupuesto, ¿no? Entonces,
la oficina de presupuesto de la ejecutora que está en Jaén transmite de manera electrónica al gobernador regional Cajamarca, ¿no? Transmite una propuesta de cambio del presupuesto. Entonces, el gobernador regional tendrá que evaluar si la modificación al presupuesto distorsiona, ¿no? Distorsiona, cambia, modifica, digamos, la esencia misma del presupuesto, ¿no? Entonces, el único que puede, digamos, decidir si es que el presupuesto se cambia o no es el MPP pliego, ¿no? Donde vamos a encontrar al alcalde, gobernador regional o titular del pliego en el gobierno nacional. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Entonces, ¿qué sucede, no? A veces la oficina de administración quiere comprar un bien o quiere comprar un servicio y se da cuenta de que el presupuesto no está estructurado como lo necesita para poder comprar. Muy bien, si no está estructurado, entonces conversa con la oficina de presupuesto de la ejecutora y se ponen de acuerdo el administrador con el jefe de presupuesto de la ejecutora para transmitir al pliego una modificación del presupuesto, ¿no? Entonces ¿cómo hacen para enviar al pliego la propuesta de modificación? Entonces lo que hacen es registrar una nota modificatoria en la oficina de presupuesto de la ejecutora y bueno, pues el pliego tendrá que evaluar si la modificación procede o no procede, ¿no? Entonces pueda que sí proceda, como pueda que no. Entonces, pero hay un responsable, ¿no? Entonces, el responsable es el titular de pliego, ¿no? El titular de pliego es el responsable, sea el gobernador regional, el alcalde o el titular de pliego son los responsables. Entonces, de eso se trata, ¿no? Se trata de que hay cambios en el presupuesto, pero hay un responsable de aprobarlos o rechazarlos. Ahora, cuando yo digo cambios en el presupuesto, ¿no? Yo estoy hablando de cambios en el presupuesto. Entonces, lo que debemos ser concretos, porque también no podemos, tenemos que ser precisos en nuestras ideas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cambios en el presupuesto, en realidad se trata de los soles que pasan de una meta presupuestal a otra meta presupuestal. Por ejemplo, tengo vacunación en la meta vacunación de niños y quiero pasar los soles de vacunación de niños a madre gestante. Sí, entonces cuando yo paso los soles, cuando yo hablo de un módulo de procesos presupuestarios, estoy hablando del módulo que me permite pasar los soles de una meta a otra meta o de un clasificador de gasto a otro clasificador de gasto. Por ejemplo, quiero pasar de combustibles a útiles de escritorio. Entonces, si eso sucediera, ¿no? Si esa es la propuesta de cambio, si esa es la necesidad, entonces, ¿no? Entonces, la oficina de administración conversa con la oficina de presupuesto de la ejecutora, se ponen de acuerdo y le piden al alcalde o al gobernador regional que evalúe la propuesta de cambio, ¿no? Es verdad que puedo pasar los soles de vacunación a madre gestante, entonces el titular del pliego responderá positivo o negativo. Entonces,
Em, entonces, pues, por ejemplo, el gobierno regional, Cajamarca, tiene muchas ejecutoras, 14 me parece, y todas ellas en realidad, 28, wow, son bastantes, ¿ah? Muchísimas, ¿no? Entonces, el gobierno regional, ¿no? Todos los días va a recibir propuestas de cambio o notas modificatorias, como se conoce, ¿no? De todas sus ejecutoras. Y a veces en esas propuestas de cambio, por ejemplo, hay errores, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero pasar los soles de un programa presupuestal a una acción central, por ejemplo, es un error. Entonces, el que está trabajando en el pliego en la región Cajamarca, pues tendrá que rechazar esa nota modificatoria. ¿Ok? O de repente quiero en la nota modificatoria, ¿no? Un error, por ejemplo, quiero sacar los soles de un proyecto de inversión para llevarlos a compra de útiles de escritorio. Entonces, ese es un error, ¿no? Entonces, la oficina, el pliego, tendrá que rechazar esa modificación presupuestal, ¿no? Entonces, eh, a ver, los pliegos que tienen muchas ejecutoras, muchas, son los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, en el caso de las municipalidades, lo que se llaman las municipalidades, en el 99% de casos es solamente el pliego y la ejecutora, en el 99% de casos. No, eso quiere decir que el alcalde tiene solo una ejecutora, punto, nada más. Que es todo lo contrario al gobierno regional, que tiene muchas unidades ejecutoras, ¿no? En el caso del gobierno nacional, generalmente los ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Salud, puede tener 6, 7 unidades ejecutoras, ¿sí? Agricultura puede tener igual 8, 9 ejecutoras, ¿no? Pero quienes tienen más ejecutoras siempre serán, o siempre ha sido así por lo menos hasta el momento, los gobiernos regionales, ¿ok? Los gobiernos regionales. Bien, otro punto importante dentro del CIAF, que lo vamos a ver ya en clase, ¿no? Vamos a tener que los pliegos, así como tienen la potestad de decidir si aprueban un cambio en el presupuesto, desde el año 2010 igualmente administran la PCA, la programación de compromisos anuales. Entonces, como ustedes saben, el presupuesto se aprueba en el Congreso y la PCA la aprueba el Ministerio de Economía y la comunica al pliego. Bien, entonces, si lo que estamos diciendo es que el pliego administra el presupuesto y administra la PCA, y hemos dicho que el presupuesto es la estimación de gastos e ingresos, entonces, ¿qué es la PCA? ¿Qué cosa será la PCA? ¿No? Entonces, la PCA es justamente las finanzas, sí, 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 ese es el nombre, ¿no? Programación de compromisos anuales. Pero, ¿qué significa en la práctica la PCA? Entonces, la PCA son los
soles que respaldan un presupuesto. Por ejemplo, usted trabaja para el gobierno regional Cajamarca y le dan de presupuesto, le aprueban en el Congreso un presupuesto por 1.500 millones de soles. Eso es solamente una estimación, por eso se llama presupuesto, una estimación de lo que serán los gastos y los ingresos. Pero la gran pregunta es, de los 1.500 millones de soles, esos 1.500 millones de soles ya están en la cuenta corriente, ya están en el banco, ¿no? Entonces, todos los soles que respaldan un presupuesto porque ya están en el banco, eso se llama PCA o programación de compromisos anuales, ¿no? Entonces vamos a encontrar pliegos que su presupuesto es 1.500 millones, presupuesto, o sea, la estimación de sus gastos e ingresos, y su PCA es 1.100 millones. Entonces, ¿qué significa 1.100 millones? ¿No? Es menos que 1.500 millones. Entonces, ¿cuál sería el problema? El problema es que este pliego que tiene un presupuesto de 1.500 y una PCA de 1.100, significa que les falta 400 millones de soles en las cuentas corrientes para poder financiar el 100% del presupuesto, ¿no? Entonces, vamos a encontrar muchos casos, ¿no?, de pliegos, como los gobiernos regionales, que tienen pues presupuestos de 3.000 millones, 2.500, 1.200, 1.600 millones, pero cuando el MEF asigna la PCA, ¿no?, de 1.800 millones, solamente tienen de PCA 1.000 millones, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con los 800? Bueno, seguramente en algún momento el MEF aprobará la PCA para esos 800. Pero el MEF no puede aprobar una PCA de no estar seguro de que el dinero está en el banco. El dinero tiene que estar en el banco, ¿ya? Por eso se llama PCA. Ustedes siempre que piensen en PCA, piensen que son los soles que respaldan el presupuesto, ¿no? No importa la fuente de financiamiento. Puede ser RO, puede ser RDR, transferencias y donaciones, endeudamiento, no sé, canon por último. Entonces, cuando a usted le comunican la PCA, por ejemplo, ahora en diciembre, hoy día se aprobó la ley de presupuesto 2018, presupuesto, ¿ya? Entonces, economía, el primero de enero, va a comunicar a sus pliegos va a comunicar cuánto es la PCA. Gobierno regional Cajamarca, 1.200 millones de presupuesto, PCA 950 millones de presupuesto. Entonces, ¿qué significa? Que de los 1.200 millones, por el momento, únicamente en el banco, en el Tesoro, en la SUNAT, en el BCR, se tiene disponible una menor cantidad. ¿Ya? ¿Qué significa? Que el PIB está respaldado, ya que al iniciar el ejercicio, ya. Mire, si el PIA o el presupuesto inicial de apertura es igual a la PCA, entonces
estamos bien, porque entonces todo el presupuesto puede, puede estar respaldado en soles, en el tesoro, en endeudamiento, en canon, en donaciones y transferencias, en RDR, pero está respaldado el presupuesto. Entonces, si Cajamarca tiene una PCA igual a su PIA, está excelente, está excelente, no, más que excelente. Pero hay pliegos, no necesariamente todos tienen la misma suerte, de repente del gobierno regional Cajamarca. De repente vamos a encontrar otro pliego, ¿no? Que no, pues no tiene la misma cantidad de, de soles que respaldan su presupuesto. De repente su presupuesto está financiado en un 70%, ¿no? Con la PCA un 80%, 90%. Y entonces tenemos que esperar a que el MEF nos comunique, ¿no? Lo que falta de PCA, ¿no? Porque cuando la PCA es igual al 100% del presupuesto, ¿no? Si la PCA es igual al 100% del presupuesto, entonces excelente, ¿no? Porque podemos usar el 100% de este presupuesto, ¿no? Entonces, si en gobierno regional de Cajamarca sucede eso, estamos muy bien, estamos muy bien. Significa que todo el presupuesto tiene la garantía de que cuenta con todos los soles, ¿no? Ahora, este es un problema, ¿no? En realidad, este proceso de la PCA y de las certificaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, en Chile, en Brasil, en Argentina, Uruguay, ¿no? La PCA y las certificaciones ya no existen desde hace más o menos 10 años, ¿no? Pero ¿qué significa la PCA y qué significa las certificaciones? Bueno, significa que no estamos seguros de que el presupuesto aprobado esté respaldado al 100% con soles, ¿no? Entonces, este invento del MEF, ¿no? Que pareciera ser el super invento, ¿no? Oh, qué bueno el MEF, mira, qué espectaculares. Han creado la PCA y han creado las certificaciones. Entonces, eso es lo peor que puede haber sucedido, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces está demostrando que MEF tiene un presupuesto nacional que no está cubierto 100% en soles que lo respaldan, ¿no? Entonces por eso necesita generar las certificaciones y por eso necesita generar la PCA, ¿no? Entonces hay que saber, ¿no? O sea, no solamente hay que conocer los comandos dentro del sistema, sino hay que entender, ¿no? Hay que entender esta, este mecanismo, ¿no? Llamado programación de compromisos anuales y certificaciones, ¿no? Ese es el fondo del asunto, ¿no? Entonces, ese es el fondo del asunto. Tenemos un presupuesto nacional, por ejemplo, ahora aprueban el presupuesto, hoy día han aprobado la ley de presupuesto en el Congreso, 30 de noviembre. La pregunta es, de esos millones, miles de millones de soles que están aprobados con la ley de presupuesto, eh, ¿cuántos soles realmente tenemos disponibles? ¿No? Entonces seguramente tenemos el 70%, ¿no? El 80%, porque si tuviéramos garantizado el 100%, ¿no? Si por ejemplo el presupuesto de la nación estuviera respaldado 100% en soles,
ya en la cuenta corriente, en el banco, en el BCR, por la SUNAT, por quien quieras, entonces el mecanismo de la PCA y de la certificación debería desaparecer, ¿no? Debería desaparecer, como ya desapareció en Colombia. En Colombia, el presupuesto aprobado está 100% respaldado en soles o en pesos, la moneda que ellos manejan, ¿no? Igual en Chile, ¿no? El presupuesto que se aprueba está 100% respaldado en soles, ¿no? Y algunas veces el desconocimiento del funcionario es tan grave, ¿no? Que algunos dicen, ya, y este es un colmo, ¿no? Este es un extremo, ya. Algunos dicen que la certificación es para garantizar la calidad, la cantidad y el precio. Nada más falso, ¿no? Entonces lo meten en problemas al jefe de presupuesto, porque dicen que él dio la certificación, ¿no? Y como dio la certificación, él garantizó con la certificación, primero la calidad, segundo la cantidad y tercero el precio, ¿no? Nada más falso, ¿no? Las certificaciones lo único que demuestran es que la compra que se va a realizar tiene presupuesto y tiene soles, que se llaman certificación. Así de fácil, ¿no? Así de fácil. Entonces, vamos a aprender SIAF, pero vamos a aprenderlo bien. Lo vamos a aprender bien, ¿no? Entonces, ese es un tema, ¿no? Un tema donde, como digo, se llegan a confundir los conceptos, las ideas. A ver, se habla que el Perú está en crecimiento y que el Perú tiene dinero. Entonces, ¿por qué el MEF no puede respetar el PIA que aprueba? El MEF no puede porque la presión política en el Congreso da como resultado, ¿no? El MEF sabe cuánto dinero hay en el BCR y el MEF sabe también que puede utilizar en el presupuesto, vamos a suponer, 100.000 millones. El MEF lo sabe. Hay 100.000 millones de soles ya en el banco. Pero cuando sale el presupuesto, sale aprobado por 200.000 millones. ¿No? Entonces, el MEF, ¿qué hace? ¿No? Ya, bueno. Entonces, ¿qué pasa si un presupuesto no tiene los soles? ¿Qué pasaría si un presupuesto no tiene los soles? Porque un presupuesto no es garantía de que se tengan los soles, ojo, por si acaso. Acuérdense que el presupuesto es una estimación de lo que se va a recaudar y de lo que se va a pagar en la estimación. Entonces, ¿qué pasaría, no? Si se da una figura como esa, ¿no? Entonces, MEF, ¿no? MEF, ¿qué hace? ¿No? Ha generado el mecanismo de la PCA de tal manera de que las instituciones puedan utilizar del presupuesto solamente aquella parte del presupuesto que está respaldada en soles, ¿no? Entonces, si usted, por ejemplo, está en Cajamarca y ve el presupuesto del gobierno regional Cajamarca, vamos a suponer, 1.800 millones, y a usted le dicen que tiene una PCA de 1.600 millones, o sea, 200 millones menos, ¿no? Entonces, eso significa que no tienes la cantidad de soles que respaldan ese presupuesto, no los tiene, no los tiene. Entonces van a haber casos y casos, ¿no? Hay casos y casos, casos en los cuales el 100% del presupuesto está respaldado en PCA, bueno, está perfecto, ¿no? Si eso se da, está perfecto, ¿no? Pero, como les digo, y ya con esto terminamos
de conversar de la PCA, como les digo, ¿no? Si el Perú o el MEF, que es el rector en este tema, ¿no? estuviera seguro, estuviera más que seguro de que el 100% del presupuesto está respaldado en 100% en los soles, lo que haría el MEF es retirar del CIAF la PCA y las certificaciones. Cuando ustedes vean que la versión del CIAF cambia y se retira la opción de PCA y se retira la opción de certificación, es porque entonces como país hemos dado un avance en las finanzas públicas, que nuestro presupuesto de la nación está respaldado 100% en justamente los soles, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Pero bueno, ya esto es una pequeña introducción, ¿no? Para que ustedes puedan entender cómo funciona el sistema integrado de administración financiera, ¿no? Entonces tienes la oficina de administración con todo su equipo, ¿no? Si ustedes van al organigrama del gobierno regional, van a encontrar que la oficina de administración tiene seguramente al tesorero, al jefe de recursos humanos, al de logística, ¿no? Y todos ellos son los que registran información a diario, ¿no? Y en el caso del módulo de procesos, lo que se quiere es siempre ver, ¿no? Cómo cambiamos los soles. Ya está. Listo, entonces en la siguiente sesión nosotros vamos a empezar a trabajar en cada uno de los módulos, ¿no? Ahora miren, por ejemplo, de cada uno de los módulos, de cada uno de los módulos, hay una parte que se trabaja en su computadora de ustedes, lo que se conoce como cliente, y hay una parte que se trabaja en la nube o vía web. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el módulo administrativo, ¿no? Entonces, ¿qué trabajamos? ¿Qué opción tenemos en la nube, en la web, por ejemplo, ¿no? ¿Qué opción tendrá en la nube? Tenemos, por ejemplo, la firma electrónica en la nube, en la web, ¿no? Las transferencias financieras también están en la nube, están en la web, ¿no? El enlace con el SEACE, ¿no? Lo que son los compromisos anuales, están en la nube o están en la web, pero todo lo demás, certificaciones, compromisos anuales, devengados, girados, están en nuestras máquinas, ¿no? Entonces, repito, hay opciones que están en la nube con su clave y usuario y demás, que también los vamos a ver aquí en su momento, ¿no? En su momento lo vamos a ver aquí también, ¿no? Cómo funcionan estas claves en web, ¿no? Pero por el momento tienen que saberlo. En el caso de el módulo de presupuesto, igual, ¿no? Hay opciones que están en la nube, como es la PCA, por ejemplo, ¿no? La priorización, ¿no? Pero la certificación no está en web, la certificación está en sus computadoras. En el caso de las modificaciones al presupuesto, el gobierno nacional y los gobiernos regionales tienen las opciones de notas modificatorias en web, ¿no? Usted entra al aplicativo web, como lo vamos a ver en una siguiente sesión, entra al aplicativo web y registra una nota modificatoria en la web. Pero también lo tiene en su máquina. ¿Quiénes registran en su máquina? ¿No? Las notas modificatorias, los gobiernos locales, ¿no? ¿Quiénes registran las certificaciones en sus máquinas? Los tres gobiernos. Gobierno nacional, gobierno regional
y gobiernos locales, los tres registran en sus máquinas las certificaciones. Este proceso, por ejemplo, no está en web, no está en web. Las certificaciones no están en web. ¿Ya? Lo que sí está en web es el enlace con el SEACE. Eso sí está en web. Pero la aprobación de una certificación no está en web. ¿Ya? Entonces, hay procesos pues, que están ya en la web, ¿no? En lo que se denomina algunas veces el CIAF2, ¿no? Porque el CIAF2 es lo que nosotros vamos a ver en las siguientes sesiones en la web. ¿Ya? Entonces, pero por ejemplo, todo lo que es la caja chica, los viáticos, las planillas, la compra de combustible, los útiles de escritorio, nada de eso está en web. Todo eso está en el módulo administrativo, cliente, ¿no? Tanto para gobierno nacional como para gobierno regional y local, ¿no? Entonces hay opciones que están en web y hay opciones que están en su escritorio, ¿no? Entonces es muy interesante en realidad y nosotros vamos a ir probando todas las opciones, vamos a conocer todas las opciones, ¿no? Poco a poco vamos a ir desarrollando casos prácticos, ¿no? Casos prácticos para que ustedes en su módulo de prueba practiquen, ¿no? Es importante. Ahora, las reglas de juego son que ustedes tienen que resolver las evaluaciones, ¿sí? Entonces le vamos a enviar una pequeña evaluación electrónica, ¿no? Son estos formatos electrónicos donde usted tiene un tiempo de acceso. Entonces, usted accede, vamos a suponer, con su clave y usuario a la evaluación electrónica y abre el examen y comienza a leer las preguntas, ¿no? Algunas son para marcar verdadero o falso, o marque la opción correcta, o preguntas de texto. ¿Y ustedes qué es lo que van a hacer? Ustedes van a seleccionar la pregunta, la respuesta que corresponde y el sistema les va inmediatamente a dar qué nota han alcanzado, ¿no? Entonces pueden venir 10 preguntas, ustedes responden todas bien, tienen 20, ¿no? Si ustedes vienen 10 preguntas, responden la mitad, bueno, pues tendrán 10, ¿no? Entonces de eso se trata, ¿no? Entonces esto es un paquete educativo, ¿no? Tienes la clase que estamos llevando en este momento en tiempo real, 30 de noviembre, 9:36 de la noche. Esta clase queda grabada, tienes que revisarla. Luego de eso, tienes que usar el demo, ¿no? Tienes que practicar en el demo y además tienes que contestar las autoevaluaciones, ¿sí? Las famosas autoevaluaciones. Ustedes tienen el material, ¿no? Les vamos a pedir que revisen, ¿no? Tienen que revisar el material. Por eso, de nuestra parte, nosotros les vamos a dar un buen servicio, ¿no? Al menos les vamos a dar todas las herramientas para que ustedes aprendan. Si ustedes quieren aprender, van a aprender, porque tienen incluso los manuales, ¿no? Los videos, todo eso, ¿no? Entonces, si ustedes realmente quieren aprender, tienen, como digo, todas las herramientas que nosotros manejamos dentro de este curso, ¿no? Ahora ya es cuestión de ustedes también, pues que pongan de su parte, ¿no? Que pongan interés, si ustedes ponen de su parte, ponen interés, se revisan los videos, practican en el módulo, participan en clase, ¿no? Están presentes, van a aprender, ¿no? Pero claro, si no nos acompañan, no revisan los videos, no realizan los ejercicios, las autoevaluaciones, pues lógicamente no se puede garantizar el aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es lo que le pedimos, ¿ya? Eso es lo que le pedimos. Entonces, otro de los módulos que tenemos que revisar es el contable, ¿ok? Entonces, el contable igual, ¿no? Está dividido en dos niveles, ¿sí? Está dividido en dos niveles. El nivel pliego y el nivel ejecutora, ¿no? Entonces, igual, en el caso del gobierno regional Cajamarca, ¿no? Tenemos junto al alcalde, perdón, al gobernador regional, un contador. Y este contador
va a recibir la contabilidad de la ejecutora que está en Jaén, la ejecutora que está en Cajamarca mismo, ¿no? Que está en Chota, que está en Cutervo, ¿no? Entonces, todas las ejecutoras tienen también un contador de la ejecutora que trabaja los estados presupuestarios y estados financieros, ¿no? Trabaja los estados presupuestarios, estados financieros y los transmite al pliego. Esto quiere decir que en el pliego vamos a encontrar, así como en el caso del módulo presupuestal, un jefe de presupuesto en el pliego, en el caso de la contabilidad también vamos a encontrar un contador en el pliego, ¿no? Ahí está, un contador en el pliego. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata, ¿no? Entonces, aquí también ustedes en este curso van a aprender a elaborar los estados presupuestarios y financieros desde el aplicativo que está en sus computadoras y desde el aplicativo en web, ¿ya? Porque aquí igual, ¿no? Ustedes tienen una parte de la información en sus computadoras y una parte de su información está en la web, ¿no? El cierre, por ejemplo, los cierres contables y financieros de de los últimos 15 años se ha realizado en el CIAF exitosamente, sin ningún problema. Pero desde hace 6 años, de estos 15 que cerramos los estados financieros con el CIAF, en estos últimos 6 años, los cierres contables se dan en el aplicativo en web, ¿no? Entonces les vamos a explicar a ustedes, vamos a venir a nuestro CIAF, ¿no? Vamos a venir a nuestro internet y vamos a ingresar, ¿no? A nuestro aplicativo web, ¿no? Y le vamos a enseñar. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Este es el aplicativo web y le vamos a enseñar, vamos a ver si podemos entrar, les vamos a enseñar todos los pasos, ¿no? Para que ustedes aprendan cómo tienen que utilizar este aplicativo en la nube, ¿no? Ahí, por ejemplo, mire, ya accedí, información presupuestal, información financiera, conciliación, este es el pliego, y también está por años, ¿no? Por año. Entonces, igual, ¿no? O sea, vamos a acceder y, bueno, se le va a explicar paso a paso, ¿no? Porque tenemos que explicar paso a paso cómo la información presupuestal que ustedes tienen aquí en la web es la información que han registrado aquí, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que aprender y lo vamos a aprender. Si ustedes ponen mucho de su esfuerzo, es como si estuvieran en Lima, ¿no? Es como si estuvieran en Lima, ¿no? Solamente que por ahí nos vamos a ver un sábado, ¿no? Uno de estos sábados nos vamos a conectar con otro programa que no es este, con el cual estamos haciendo la clase del día de hoy. Y en esa clase que le llamamos mesa redonda, ¿no? En esa clase ustedes tienen que venir con su cámara web y tienen que venir con su micrófono y audífono. Y en esa clase, ¿no? Vamos a responder todas las preguntas que ustedes tengan en relación al curso, ¿no? Ahí ya nos conocemos de paso personalmente y ahí ustedes ya pues en su computadora, en su trabajo, en una cabina web, donde ustedes quieran, ¿no? Instalan su cámara web y nos vemos frente a frente y ustedes me dicen sus preguntas, ¿no? Y yo desde aquí, como si hubieran venido a Lima, ¿no? Trabajamos más o menos una hora y media. Ustedes pueden desde ahora ir apuntando sus preguntas, de tal manera que en esa hora y media le sacamos el máximo provecho a esa hora y media de sábado, porque siempre lo hacemos sábado por la mañana, y ustedes, ¿no? Nos hacen todas las preguntas que quieran, ¿no? Si es de
si es de su trabajo y demás, encantado nosotros, ¿no? De poderlos ayudar. ¿Ya? Entonces, muy bien, nos vamos a quedar aquí el día de hoy. Ya, les pido que revisen el video. La próxima sesión vamos a empezar con lo que es recaudación de ingresos, ¿no? Como todo presupuesto, todas finanzas, el presupuesto y las finanzas tiene que estar seguro de que tiene dinero. Y para eso está la recaudación de ingresos. Entonces, nos quedamos aquí. No sé si hay alguna pregunta más antes de ya cerrar la transmisión. Entonces, si no hay más preguntas, nos vamos a quedar aquí. Descansen, ya es un poco tarde, van a ser casi las 10. Nos vemos en la siguiente edición. Muchas gracias. Muy buenas noches.